Uy, ahí está. Ay, a ver si corro esto para el video. Ah, ahí está. Esto no sé cómo. Ahí está, al pelo. Bien. Hoy vamos a dar un tema que sigue para complementar a los distintos tipos de antibióticos que tenemos los odontólogos, como en este caso ya sería entre segunda y tercera opción, ¿no? Porque la primera alternativa ya la dieron la semana pasada, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño repasito nada más, como para dejar en claro ciertas pautas sobre cuándo hacer tratamiento, cuándo hacer profilaxis, y qué tipo de antibióticos tenemos al alcance en la clínica. ¿Perfecto? Bueno, primero, esperen, que parece que no funciona, ahí está. Para generar, para ir entrando en tema, ustedes observarán este cuadro que clasifica los antibióticos de acuerdo a su característica farmacocinética y dinámicas, perdón, en fármaco dependiente del tiempo y de concentración. Ustedes recuerdan ese término, ¿verdad? Que lo dimos en tercer año y seguramente en los parciales anteriores lo hemos este, tocado como un tema de farmacocinética. ¿Recuerdan? ¿Alguno que me pueda decir con sus palabras, por supuesto? No tengan miedo porque estamos para equivocarnos acá y aprender entre todos. ¿Qué significaba que sean dependientes de tiempo los antibióticos? A ver qué recuerdan con eso. ¿Me escuchan o no me escuchan? Profe, Sí, ahí está. puede ser que, o sea, el fármaco va a funcionar en un determinado tiempo, o sea, pasando ese tiempo, es como que se pierdan las concentraciones del fármaco en el plasma, en la sangre, digamos. ¿Ese cuál sería? Dependiente de tiempo, ¿verdad? Sí, no, sí, el dependiente del tiempo. Perfecto. ¿Y dependiente de concentración a qué se puede referir, Natalia? Que ¿Te necesita acordás? alcanzar una Sí, concentración para tener efecto. Exacto, una concentración apta para o ser bacteriostático o aumentar la dosis e incluso pueden ser bactericidas. Por ejemplo, tenemos en esos casos, bueno, en el dependiente de tiempo, el más famoso y que ya lo conocemos y lo estudiamos siempre son los beta-lactámicos, ¿sí? Dentro de los beta-lactámicos, ustedes vieron la semana pasada solo para recordar, la amoxicilina, tiene la cefalosporina, este, mm, recuerdan eso, ¿sí? Bueno, y acá aparece un nombre que generalmente mucho solo lo nombramos porque la vancomicina es la última instancia utilizada en hospitales generalmente para ya utilizarla en enfermedades que provocadas por bacterias multiresistentes, ¿sí? Eso en odontología no se utiliza. Siempre es un control en los nosocomios. Y bueno, ahí tenemos después la clasificación que pueden observar en este cuadrito, dependiente de concentración, que son antibióticos bactericidas con prolongado efecto postantibiótico. Ahí hay uno muy conocido por nosotros que es la citromicina, ¿sí? El metronidazol también, que está dentro de los nitroimidazoles, y el resto que ustedes ven acá, como aminoglucósido y fluoroquinolonas, por ejemplo, son una tercera línea de uso que prácticamente no se lo utilizan en odontología, pero es simplemente para que ustedes tengan el conocimiento y sepan que en algunas circunstancias se pueden utilizar. Después tenemos en la última fila el bacteriostáticos dependiente de concentración. Habíamos visto bactericidas, ¿sí? Estos bacteriostáticos dependientes de concentración con efecto postantibiótico importante. Acá tenemos a la famosa clindamicina, ¿qué pasa con la clindamicina? ¿Por qué le tenemos tanto respeto a la clindamicina? Está dentro de las lincosamidas.
¿Recuerdan? La colitis. Exactamente, su reacción adversa predominante y mortal, muchas veces mortal, es por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo alternativas para poder cuidar el microbioma intestinal de nuestro paciente, ¿sí? No solamente con el uso de clindamicina, sino simplemente también con el uso de los beta-lactámicos, los macrólidos, ¿está? Vamos a ver alternativas de cómo podemos nosotros tener una protección de la flora intestinal que termina arrasada con estos antibióticos, cualquiera sea que nosotros estemos hablando y observando en este momento en este cuadro. Aparte de la clindamicina, hay otros antibióticos, como verán acá, que también actúan de manera bacteriostática y con efectos postantibióticos. Como verán acá, dice tetraciclinas, bueno, claritromicina, al menos nuestros alumnos creo que habrán visto, la claritromicina se utiliza bastantes en algunos tipos de patologías orales como alternativa de la acitromicina. La diferencia entre las dos es el costo y también que tiene bastantes interacciones la claritromicina que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para utilizarla. Y con respecto a las tetraciclinas, en ese caso también, perdón, antes de pasar a las tetras, también nombrar que me estoy olvidando acá de la eritromicina, que está dentro del grupo de los macrólidos también, que también se lo utiliza mucho, pero tiene muchas diferencias farmacocinéticas en cuanto a la citromicina. Para empezar, el espectro, por supuesto, de estos antibióticos es muy diferente en comparación a la clinda o a los betalactámicos, ¿sí? Eso tampoco podemos olvidarnos. Y bueno, las tetraciclinas, voy a nombrar las que se utilizan en odontología, pero no son muy comúnmente utilizadas porque, por supuesto, tenemos los nitroimidazoles como el metronidazol, por ejemplo, que se lo utiliza y es bastante seguro, exceptuando por su reacción adversa predominante, que es el efecto disulfiram, que eso ya sabemos. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Ahora les voy a nombrar más o menos para que ustedes vayan teniendo alguna idea, ¿sí? Las tetraciclinas de primera generación que suelen utilizarse sobre todo en patologías periodontales, este, agudas y algunas crónicas, son la doxiciclina y las tetraciclinas minociclinas, ¿sí? Doxiciclinas y minociclinas. Son las dos que pueden llegar a encontrar en alguna bibliografía que pueden llegar a utilizarse de manera local muchas veces, porque también tienen muchas reacciones adversas. Recuerden que las tetraciclinas están contraindicadas en embarazadas, ¿sí? Por todas las reacciones adversas que genera en el feto una vez que se produce la formación del germen dental, ¿sí? Así que bueno, esto es a modo informativo como para que ustedes tengan en cuenta qué tipo de antibiótico es dependiente de tiempo, de concentración, y como ya manejan el concepto, es para que vayan acordándose cuál está dentro de qué clasificación. Bien, entonces vamos a adentrarnos sobre los antibióticos alternativos. ¿Cuándo los indicamos? En casos de resistencia bacteriana, que sabemos que hoy en día está siendo cada vez más común, ¿no? Encontrar pacientes que puedan tener resistencia bacteriana, aunque todavía no está tan instalado como en países desarrollados, por suerte. Así que debemos aprender de los errores de los demás y ser responsables y conscientes de esa situación. También en tratamientos de infecciones que se puedan realizar en adultos y niños que sean alérgicos a la primera línea de antibióticos y en ciertas complicaciones de infecciones que tengan un inóculo exagerado. Ya sabemos que la etiología fundamental de las patologías bucales son polimicrobianas, ¿sí?
Entonces, por ahí es muy difícil controlarlo. Todo va a depender del estado del paciente y el paciente en sí como individuo. Entonces, cada uno puede tener un tratamiento individualizado, así que siempre va a depender del paciente y las complicaciones que se presenten. ¿Cómo vamos a indicar estos antibióticos? Bien. Eso va a depender de la relación general de la severidad de las infecciones de las cuales nosotros vamos a tratar. Y no olvidar de lo que siempre vamos a tener en cuenta en farmacología, el costo, el riesgo y el beneficio. Ustedes verán ahora un cuadro que les hice como para simplificar más o menos cómo indicamos en infecciones leves. ¿A qué creen ustedes? Bueno, a esta altura ya me podrían tranquilamente decir qué sería una infección leve para ustedes. A ver, los ¿Podría ser chicos, una pericoronaritis o no? depende de en qué estadio, por ejemplo, pero la pericoronaritis no siempre se trata con antibióticos, por ejemplo. ¿Cuándo se puede tratar una pericoronaritis con antibióticos? Cua- Cuando hay compromiso sistémico, Sí, ¿y qué nos da la pauta que hay un compromiso sistémico o que hay una infección de la cual nosotros tenemos que controlar? una adenopatía puede ser, Adenopatías, trismus, ruboración, tumefacción, Signos como la dolor. fiebre. fiebre, tumefacción, perfecto. En ese caso se ve, siempre que tenga signo de diseminación hay que sí o sí hacer un tratamiento. Y acá viene también la diferencia que me gustaría recordarles, o en realidad más que nada dejar un poco claro, que cuando se hace una profilaxis, ¿sí? Esto es a modo informativo, cuando se hace profilaxis y cuando hacemos un tratamiento farmacológico antibiótico. ¿M? Entonces, la profilaxis es para prevenir una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana. ¿En qué situación se hace? Cuando estamos libres de infección. ¿A qué tipo de pacientes? Pacientes que tienen alterado la inmunidad, ¿sí? Ahí ya saben qué tipos de pacientes son a los que tenemos que tener mayor cuidado y debemos controlar. Recuerden siempre, profilaxis libres de infección. Ahora bien, siempre que haya una infección instalada, que ahora tengo algunos casos clínicos para mostrarles, siempre que haya una infección instalada, se hace tratamiento, chicos. A lo sumo nosotros podemos hacer una dosis de carga cuando el paciente está muy agudo y después sigue con una dosis regular y normal, ¿sí? Eso significa que se puede usar el doble de la concentración del antibiótico a la primer toma y después seguir con una dosis regular, ¿sí? Entonces, eso no podemos tener duda de cuándo hacer un tratamiento y de cuándo hacemos la profilaxis. Profilaxis, libre de infección, tratamiento, infección instalada. ¿Queda claro eso? ¿Está? Sí, Doc, está. Bien, perfecto. A raíz de eso vamos a ir viendo ahora los diferentes tratamientos de acuerdo a la severidad. Bueno, ¿infecciones leves? Sí, infecciones que ustedes ven que recién están iniciando el proceso de diseminación. Por supuesto que siempre van a estar acompañados del tratamiento local del paciente, ya sea extracciones, ya sea endodoncia, ¿sí? Siempre que ustedes tengan los signos y síntomas de diseminación, que cuáles eran: tumefacción, trismus, fiebre. A veces puede tener la tumefacción y no tiene fiebre, ojo, pueden ser afebriles, pero tienen la cara inflamada, tienen la cara hinchada, tienen cambio en la coloración, en el rostro, ¿sí?
está deformado los ángulos, hay que prestar perfectamente atención a la forma de la cara, si se le cae o no la comisura del labio, del cual se ve la zona afectada, cuánto puede abrir o no la boca, si el paciente puede respirar normalmente, tantísimas cosas que ustedes tienen que mirar y observar en el paciente para poder determinar si es una infección leve, moderada o severa. ¿Está? En el caso de las infecciones leves, siempre en lo que está en la primer fila es lo que vamos a tener como primera opción, ¿sí? La amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, empezamos con eso. O si nosotros vemos que está ya un poco, que va yendo para mal la cosa, listo, amoxicilina más ácido clavulánico 500 con 125 miligramos. Después tenemos una dosis un poquitito más alta también en el mercado, de 8,75 con 125. También tenemos la opción en los CAPS, muchas veces no hay amoxicilina y pueden utilizar cefalexina también 500 cada 8 horas. Ese está dentro del grupo de las cefalosporina. Y le puse los antibióticos que tenemos como alternativa si son alérgicos, por ejemplo. Si son alérgicos y, por supuesto, en el caso de la citromicina y la claritro, si drenaron de alguna manera el foco infeccioso, si se drenó, ya sea provocado o haciendo una extracción, por ejemplo, ¿sí? Deben hacer sí o sí el drenaje para poder usar las alternativas de los macrólidos. Acuérdense que tienen débil acción sobre anaerobios. Recuerden eso, gram negativo sobre todo, que son los que permanecen en esas patologías que son bastante virulentas como ser la celulitis, el flemón, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta siempre. Entonces, después, dentro de infecciones moderadas, ya tenemos una dosis un poco más alta, 1 gramo o 1000 miligramos de amoxicilina. Eso también se puede combinar con el metronidazol. En infecciones moderadas ya debemos combinar con metronidazol, porque, o con el clavulánico, perdón, o con ácido clavulánico, cualquiera de los dos, porque acuérdense que si no funciona el tratamiento con amoxicilina es porque hay una resistencia por la liberación de las beta-lactamasas y esas enzimas solamente podemos combatirlas con el ácido clavulánico o el metronidazol. Pueden tener cualquiera de las dos opciones, siempre que sea una infección moderada. Acá generalmente ya está un poco más la cara, ahora vamos a mirar, pero está un poco más deformada, ya está con bastante compromiso, una celulitis ya bien pronunciada, entonces en ese caso van a tener que usar una dosis más altas. Acá tenemos la opción si el paciente es alérgico. En este caso de infecciones moderadas que no presenten fiebre, los pacientes 150 miligramos de clindamicina cada 6 horas por 7 días. Y si tiene compromiso febril y es moderada, clindamicina 300 miligramos cada 6 horas por 7 días. Estas serían las opciones que ustedes tienen para poder manejarse frente a estas situaciones de extremo cuidado para el paciente y obviamente nosotros también, porque cualquier cosa que le suceda al paciente somos 100% responsables. Tenemos en ese caso la gran responsabilidad de cuidar la vida de nuestro paciente, ¿sí? Porque generalmente estas infecciones de moderada a severa son súper graves. Bueno, Profe, sí. ¿y se usaría la clindamicina en caso de que tenga alergia a amoxicilina o que no haya en el caso? Exactamente. Clindamicina, acuérdense que dijimos al principio, o que eran alérgicos o que presentaban una resistencia, siempre y cuando la primera alternativa tenemos en la primer fila, ¿está?
todas las opciones que presentan, que tenemos dentro de la primer línea de uso de antibióticos para los odontólogos y para las patologías que se presentan generalmente y cuando realmente hay que hacer tratamiento bacteriano, antibacteriano. ¿Está? La clindamicina en este caso va a ser para pacientes alérgicos. Eso no olvidar, chicos, por favor. En caso del metronidazol, la indicación fundamental que ustedes deben hacerle a su paciente es que ni siquiera vinagre de alcohol puede tomar, para que no presente ningún tipo de reacción adversa provocada por ese medicamento. ¿Está? A ese nivel tienen ustedes la responsabilidad de explicarle y de enseñarle a su paciente para que respete. Acuérdense que tampoco los tratamientos deben ser subterapéuticos, por eso hay que respetar los horarios, por eso hay que respetar las concentraciones. Entonces, mantenerlos dentro de la curva de concentración mínima inhibitoria, que no sea ni subterapéutico ni sobreterapéutico, que esté dentro de la ventana terapéutica y pueda ser efectivo ese fármaco para poder resolver el inconveniente. Bueno, entonces, para que ustedes tengan una noción de cuándo es una infección severa, es porque el paciente ya tiene un compromiso de la región cérvico-facial, eso sí, tiene en el sector inferior, y un compromiso malar orbitario en el superior, ¿sí? Así que ustedes van a ver siempre una exageración en el cambio de la forma de la cara y van a tener que sí o sí ya directamente derivar a ese paciente a un hospital para que le hagan el tratamiento, no solo local, sino también de tratamiento de colocación de vías intravenosas, ¿sí? Porque ese paciente debe ser intervenido urgentemente. Y generalmente utilizan ampicilina con sulbactam, ¿sí? Para el tipo de la angina de Ludwig, por ejemplo. Y ahora yo tengo un ejemplo para mostrarle de un paciente. Ahí ya empezamos con los casos clínicos y después vemos las preguntas. Este es un niño, como pueden observar, verán cómo su simetría está alterada, ¿sí? Levemente alterada, ¿ok? ¿Se observa? No se observa bien el borde de la mandíbula, borde posterior de la mandíbula. Ven que yo les hablaba de la comisura hoy que levemente cae del lado donde levemente está inflamándose. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí están los dos tipos de fotos. Bien que hay un leve cambio de coloración. No tenía fiebre el paciente todavía, pero no tuvo fiebre. Entonces procedimos a hacer la extracción, como verán. Se hace la extracción, el paciente se le hace tratamiento con amoxicilina. Por supuesto, el tratamiento con amoxicilina, primero se le hizo una dosis de carga a amoxicilina con ácido clavulánico, en este caso se utilizó, porque ya estaba bastante comprometido el paciente, más allá que hayamos hecho en este caso la extracción. Esta es la evolución que le pedimos a la mamá que nos saque a las 24 horas y podrán ver cuando lo citamos a las 72 horas el paciente cómo ya estaba, o sea que estaba respondiendo muy bien al tratamiento, ¿sí? Verán que ya alteraba de alguna manera también toda la cara del otro lado, ¿eh? Bueno, esta es otra paciente que ah, concurrió, la verdad, bastantes veces a la consulta, pero no generaba visiblemente en la boca no tenía una infección que nos podría referir
que estaba activa, ¿sí? O que era muy grave lo que estaba, el cuadro tan grave que estaba pasando en la paciente, ¿no? Porque es una paciente que tenía una figura bastante, una cara bastante redondeada, con una papada, entonces es muy difícil poder determinar en este caso si, por ejemplo, la caries que tenía era de grado 4, pero de poca visibilidad a nivel de la cavidad bucal. Entonces, cuando apareció con esta lesión, lo que se procedió a hacer fue el drenaje, se le puso una gomita para que pueda drenar, por supuesto la extracción también. Entonces, pasaron más o menos 3 días. Pasaron 3 días y al terminar la secreción, o sea, la eliminación de la secreción purulenta que tenía esta paciente, recién ahí eliminamos el tubito y se le hizo una suturita, ¿sí? Siempre tienen que resguardarse en el caso, Doctora, perdón, ¿sí? le consulto, ¿y qué indicaciones le tendríamos que dar al paciente en ese caso de higiene ahí? Si eso queda abierto o no. Solamente colocándose antiséptico. Bien, bien. Pero, ¿sabes qué? Como ella está eliminando el líquido purulento, o sea, es medio complicado también que esté libre de bacterias, ¿me entendés? De igual manera, sí, se le pedía que se mantenga con clorexidina. Claro, pero son 3 días nomás, ¿o no? Sí, son De 72 drenaje. horas. En menos de 72, mirá, en realidad al segundo día, pero después no pudo venir, entonces al tercer día se le sacó la vía esa que se le había colocado. ¿Está? Bien, bien. Hay algo que en el cuadro del niño, no quiero que se cree una confusión. Al niño se le trató con amoxicilina. Demostró que no había tanto cambio a las 24 horas, como verán, y después se le cambió a amoxicilina más ácido clavulánico, ¿ok? Esa alternativa fue así. Fueron esos los pasos a seguir con el niño. Antes que me olvide, porque hice como muy rápido, después no aclaré y ahí sí mostró mayor mejoría. ¿Está? Bueno, una vez que se cierra, ahí está el control a los 14 días con la paciente. Obviamente se hizo la extracción en el momento que también se le hizo el drenaje, así que continuó con su tratamiento. En este caso sí se hizo desde un inicio amoxicilina más ácido clavulánico y se utilizó 875 más 125 miligramos, ¿sí? Porque esta paciente sí presentaba signos de resistencia bacteriana. En ese caso, siempre tenemos que tener en cuenta que las alternativas van a ser cuando nosotros tenemos la pauta de que ese paciente presente resistencia a la amoxicilina. ¿Está? Porque siempre podemos utilizar primero 1 gramo de amoxi. En este caso podíamos haber usado 1 gramo de amoxi directamente y después, si no respondía al tratamiento, se le podría haber hecho agregar un amoxi más clavulánico o amoxicilina con metronidazol, como estamos acostumbrados a enseñarles. Pero en este caso ella nos remitió que ya usó bastantes veces amoxicilina más ácido clavulánico porque no le respondía, la chica nos dijo. Así que es bueno, este es un caso en particular, pero recuerden que siempre vamos de la amoxicilina a las alternativas solo si tenemos referencia de que tenga una resistencia bacteriana. Bueno, ahí está, totalmente. ¿Vieron cómo disminuyó un poco? No, totalmente curada la paciente. Acá hay otra, este ejemplo les quiero mostrar porque verán cómo la paciente tiene como una masa, también tenía inflamación, empezamos a palparle y no era fluctuante,
no tenía ninguna sintomatología, no digo dolorosa, sí, porque le dolía un montón, por eso acudió a la consulta, sino que no tenía ninguna sintomatología que nos diga que esa patología estaba teniendo una diseminación. ¿Está? Era dura al tacto, bueno, empezamos a mirarle intrabucalmente y observábamos algo a nivel de esta zona. ¿Qué tenemos ahí en esa zona? ¿Qué tenemos en esta zona? Bueno, ahí está la radiografía que también se La pueden bolsa observar. adiposa, ¿Cómo? la bola adiposa y chat. Sí, un poquitito más arriba que hay. Ah, está el conducto de Stenon. Muy bien, Diego. El conducto de Stenon estaba con cialolitos, miren acá. ¿Vieron? Esto es una cialoadenitis aguda, ¿sí? Estaba todo taponado el conducto, entonces a ella se le estaba empezando a infectar, ¿ok? En este caso, la paciente se le elimina y se le hace un tratamiento antibiótico también. ¿Por qué se le hace un tratamiento antibiótico en este caso a la paciente? Porque tenía presencia de pus y eso ya estaba empezando a diseminarse. Entonces, hasta que nosotros le hicimos la eliminación de los cialolitos, se le hizo tratamiento antibiótico. En este caso, se le hace con clindamicina, 300 miligramos cada 8 horas. ¿Está? Hay otras opciones de 6 a 8 horas, dependiendo ustedes, todo va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente. En otras bibliografías también pueden encontrar espiramicina más metronidazol para este tipo de tratamientos, ojo, pero siempre quedan claro que si el paciente no presenta pus y solo presenta dolor, no se trata con antibióticos esta enfermedad. Solo si tiene signos de infección se da antibiótico. ¿Está? Eso que quede claro. Bueno, después tenemos algunos criterios, porque como vimos las enfermedades severas, algunos criterios que nosotros debemos tener en cuenta para cuándo saber si mandamos al hospital al paciente para que lo internen, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Entonces nosotros debemos tener ciertos ítems en cuenta, ¿sí? Acá los enumeré para que no nos olvidemos. Compromiso sistémico, ¿sí? Ver qué grado de compromiso tiene la infección que nosotros estamos observando y que le está dificultando a ese paciente, por ejemplo, respirar o tener una disfagia marcada. Un trismus severo, ¿sí? No puede abrir la boca más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. La extensión a espacios faciales profundos con progresión rápida en pocas horas, eso es un montón. Sobre todo en pacientes de alto riesgo, ya saben, enfermedades que puedan disminuir la inmunidad de ese paciente. Signos locales de gravedad con falta de respuesta al tratamiento antibiótico, por supuesto, de 24 a 48 horas, que es lo que estamos acostumbrados más o menos a controlarlo al paciente a ver si evoluciona bien o no. Y también la necesidad de procedimientos quirúrgicos complejos, como por ejemplo un drenaje extenso, como vamos a observar en un paciente, que el paciente acuda a la consulta, porque ¿ven esa apertura de la boca del paciente? Tenía en ese momento la apertura bucal. Miren cómo el paciente no podía abrir la boca. Eso es el trismus, ¿ok? En ese caso, el paciente no podía, apenas una luz de apertura tenía, bueno, no se podía visualizar mucho, se confundía porque también tenía una papada bastante marcada y no se podía tampoco determinar si tenía este, mucha deformación en la cara, excepto acá en la zona del malar, ¿no? Porque parecía bastante equilibrado, pero miren las comisuras acá, la comisura cómo caía, pero bueno, el signo mayor fue el trismus
y también tenía temperatura el paciente, también presentaba temperatura. Entonces, ¿qué hicimos? Lo derivamos al hospital urgentemente. Ahí está, acá teníamos más imágenes para observar. Bastante difícil de determinar, ¿no? Bueno, acá se ve un poco mejor del lado donde tenía la infección pero por eso es muy difícil, hay que tener mucho cuidado, tratar de detectar muy bien, hacer un buen diagnóstico. Bueno, aquí está el paciente a los 3 días con tratamiento en el nosocomio. Miren, la venda que tiene es porque ese fue el tamaño de el drenaje que le hicieron en el hospital. Miren, impresionante, impresionante. Entonces, ya con tratamiento a los 3 días, ¿cómo cambió? Bueno, está afeitado también, todo limpito. Em, Cambió la cara del paciente, cambió la rubораción, está disminuyendo la tumefacción. eh, ¿Cómo se nota la diferencia del tratamiento? ¿Sí? Ay, pensé que tenía más, pero no. Bueno, acá lo importante es que ustedes sepan diferenciar cuándo hacer tratamiento y cuándo no. O sea, si un paciente comúnmente viene a la consulta, lo que vemos por ejemplo, en la clínica, generalmente lo que cursan ustedes, que es cirugía, y tiene un absceso un absceso alveolar que no compromete la zona subcutánea, que no hay compromiso, que no tiene inflamación, que solamente se reduce la infección al hueso, que es lo que hoy ven ustedes en la radiografía. En ese caso no se da antibióticos, chicos. Siempre hay que tener en cuenta el cambio de coloración, si tiene o no fiebre, la celulitis, el trismus, el cambio de coloración en la piel, que eso es fundamental también. Así que siempre que haya infección, tratamiento, siempre, en niños o adultos, tratamiento. Si el paciente es alérgico, ya conocen las alternativas y cómo pueden utilizarlas. Si el paciente no es alérgico, ya saben la primera línea de acción que tenemos al alcance y que es buenísimo. Y bueno, y sobre todo mucho control y tener en cuenta y no olvidarse de que todas las alternativas que tenemos a la amoxicilina, primero es si el paciente tiene resistencia, sí o sí. Y segundo es si el paciente es alérgico. ¿Está? Eso es fundamental y no se tienen que olvidar nunca. Bueno, por ahora es esto lo que yo les puedo compartir. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. De 10, profe, no, nada. Bueno, ¿Cómo, cómo elige, si tiene las dos opciones, digamos, por qué elegiría metronidazol y por qué ácido clavulánico? bueno, Amoxicilina con... justamente, mira, justamente, ya estoy por usar dos adverbios, nada que ver. Puse la diapo sin querer, ¿no? Donde dice costo, riesgo y beneficio. En el caso del paciente que le quede más cómodo, ¿sí? Que le quede más cómodo, que quieran hacerle gastar menos. El riesgo, porque si su paciente, ustedes van a evaluar, si el paciente no, te dice, no voy a poder dejar de tomar alcohol, obviamente esa alternativa totalmente descartada, hablo del metronidazol. Y el beneficio va a ser el mismo, en ese caso puntual que me preguntás, Diego. Mm, Y el costo, por supuesto, mucho más económico si vos empezaste a utilizar amoxicilina de comprar un metronidazol, si tu paciente cumple con todos los requisitos y va a adherirse plenamente al tratamiento, no habría ningún inconveniente, según el costo, el riesgo, el beneficio, a andar de 10. Pero bueno.
la amoxicilina en combinación con ácido clavulónico es carísimo, o sea, sale bastante cara esa combinación. Entonces vos tenés que ver ahí si tu paciente realmente va a poder comprarse. Entonces, ahí está. Ahí abarajamos las opciones de acuerdo al costo, al riesgo-beneficio. Esto tampoco olvidemos. Y las alternativas la tenemos, porque van a actuar sobre el mismo espectro bacteriano, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones que me preguntaste. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, el lunes nuestros chicos prepárense. Espero que les haya sido útil esta información y nos vemos para divertirnos el Muchas lunes. gracias, doctora. Que Hasta tengan luego. un lindo fin de semana y descansen, che, duerman, por favor, duerman. Chao. Gracias, Gracias, doctora. profe. Buen fin Chao, de. linda Y buen tarde. fin de, Hasta chao, luego, profe. chao. Chao. Chao.